Muchas gracias y muchas gracias a Somega por la iniciativa y sobre todo por incluirme dentro de esta mesa tan interesante y rodeado de un panel de ponentes tan extraordinario. Mi aportación en los 10 minutos que tengo para dar mi visión pediátrica del tema la voy a tratar de centrar más en la experiencia personal que como jefe de servicio he vivido en etapas anteriores y ahora de alguna manera trato de canalizar y dirigir en el contexto del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Y me llama la atención que el hecho de que para hablar de la humanización pediátrica se haya escogido precisamente a dos intensivistas pediátricos. Bueno, dos intensivistas pediátricos, al que creó los cuidados intensivos pediátricos en España, que es el profesor Ruza, y a mí que me inspiré en él y que estudié por sus libros para serlo. Pero en cualquier caso, dos versiones de la pediatría que están precisamente en el área de mayor tecnificación y donde la humanización pues, podría ser un aspecto precisamente más delicado. Y es curioso que seamos nosotros los que desde la vertiente pediátrica vayamos a abordar este aspecto tan importante como es la humanización en pediatría. Bueno, en el servicio de pediatría nosotros la visión que tenemos de la humanización o el lema de nuestro servicio es la búsqueda de la asistencia multidisciplinar integral del niño y de su familia. Y subrayo su familia porque cuando hablamos de pacientes pediátricos en todo proceso de humanización, la familia tiene que ser una parte esencial, indisoluble en el manejo de cualquier situación clínica. Pero además atendemos no solo a la esfera lógica que el sistema asistencial debe cubrir, que es la esfera médica, sino por supuesto la psicológica, la educativa y la social. Y el aspecto diferencial que nosotros tratamos de promover, que es un eje transversal a todo lo que hacemos en nuestro servicio, es utilizar como ese eje transversal la investigación translacional al servicio del paciente en la búsqueda de la excelencia, porque creemos que la excelencia en todo lo que se hace en el sistema sanitario va paralela o tiene un marcador, un anclaje esencial en lo que es la investigación. Esto puede chocar con lo que la mayoría de la gente esperaría que pudiese decir en relación a la humanización en pediatría, porque la mayoría de las cosas que entendemos o imaginamos inmediatamente cuando hablamos de humanización en pediatría es toda la parte estructural, toda la parte, bueno, pues como pongo aquí, los coches eléctricos, los parques, las adaptaciones arquitectónicas, ¿no? Buscando pues, ese aspecto más material en la humanización, que creo que es muy importante y de hecho nosotros lo estamos haciendo. Tenemos en el hospital, fuimos los primeros en poner estos cochecitos eléctricos para que los niños vayan a los quirófanos y a los procedimientos más contentos. Hicimos procesos estructurales de modificación pues en diferentes áreas, en el área de urgencias de pediatría, tenemos también en la UCI pediátrica actividades y una programación de eventos que tratan de humanizar lo que en la parte más tecnificada del servicio se puede hacer. Tenemos también instalaciones y recursos de entretenimiento que buscan, de alguna manera, dulcificar la asistencia de los niños y la estancia que tienen que tener por un motivo u otro en el contexto de un hospital. Y, por supuesto, tenemos un aula hospitalaria que es el corazón o el eje central de lo que hacemos en humanización, no solo por las actividades que allí se desempeñan, sino también porque el equipo del aula hospitalaria juega un proceso esencial en esta atención integral del paciente, en su esfera educativa, por supuesto, pero además en su implicación más allá digamos, del deber en todas las actividades de humanización, que incluyen pues, desde talleres para aprender tipogramas chinos, a robótica, a actividades musicales, musicoterapia, etc. ¿no? Tenemos todo tipo de actividades relacionadas con la humanización o con una parte de la humanización de la asistencia del niño y bueno, acabamos de inaugurar el primer parque infantil en contexto hospitalario en Galicia y que estamos seguros y trabajaremos para que esto sea la norma en cualquier hospital de Galicia, ¿no? Pero bueno, esto nos podría decir que bien, que tenemos este tipo de acciones puramente, digamos, estructurales, pues hace que podamos tener titulares tan agradecidos como este, que estemos en el top 10 de hacer el hospital menos hostil o el entorno menos hostil para los niños. Pero vuelvo a la primera diapositiva, ¿no? Y vuelvo a que lo que he contado es importante, pero se resuelve con dinero, básicamente. Es decir, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. En este caso, el dinero no da la humanización, pero sin duda ayuda y es importante y es necesario porque acometer cualquier tipo de adaptación estructural, etcétera, pues necesita una serie de recursos y los recursos, como bien sabemos, son escasos. Pero realmente, y aunque también necesitas cursos, es más una cuestión
y ahí retomo aspectos que comentaba Félix en su exposición, en su estupenda exposición, que vuelven a la propia persona, que vuelven al facultativo, al profesional que está detrás de ese proceso de humanización y atendiendo a esa persona, en este caso a ese niño y a su familia, ¿no? Y para nosotros el aspecto diferencial que creemos que es no solo el motor, sino el aspecto más distintivo de lo que se hace en el servicio de pediatría, es la utilización de la investigación translacional como un elemento más en la humanización de lo que hacemos. Para nosotros cada paciente es único, especial, no hay dos pacientes iguales, o sí los hay, pero a veces el sistema no es capaz de encontrar diferencias por sutiles que sean. Por eso intentamos explorar los límites de nuestro conocimiento centrándonos en el paciente. Es decir, ponemos la investigación al servicio del paciente que atendemos, buscando beneficiarlo a él directamente cuando es posible, pero si no, que al menos el aprendizaje que obtengamos pueda beneficiar a otros. Para ello, lo que intentamos es no solo resolver el problema del paciente que tenemos delante y allí donde no llega nuestra capacidad, nuestro conocimiento, los recursos que el sistema aporte, buscar soluciones individualizadas para los pacientes que nosotros tenemos que atender. Y eso hace que esta sincronía de lo que es la investigación, en nuestro caso el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, con la parte asistencial, nos permita dar ese paso extra e integrar e investigar para mejorar esa asistencia integral de nuestros pacientes y, como siempre, de sus familias también. Para ello, investigamos no solo para resolver los problemas de los niños, sino que investigamos en el propio proceso de humanización. Tenemos proyectos activos de investigación para ver qué podemos hacer y cómo podemos mejorar lo que la humanización en pediatría supone y que otros puedan copiarlo o puedan inspirarse en ello. Y tenemos incluso, pues como este ejemplo, el libro de la persona que coordina el área de educación dentro del servicio de pediatría, que es María Elena Sobrino. Tenemos un libro que define cómo debería ser la asistencia pedagógica de los pacientes pediátricos y que es uno de los ejes que hablábamos en esa asistencia integral multidisciplinar. Pero además involucramos a los pacientes en el proceso de investigación, no solo nos servimos de ellos, sino que son una parte fundamental. Y nos sirve además, como profesionales, para transformar lo que es muy habitual en medicina, pero también en pediatría en particular, la impotencia, la incapacidad de resolver el problema o de llegar más allá, pues en una fuerza útil, en esperanza o en consuelo, que es lo que la investigación en el contexto de la clínica nos puede permitir. Porque al final se trata de saber qué es lo que el paciente necesita, no lo que nosotros creemos o asumimos que necesita. Y para ello, por tanto, hay que contar con los pacientes, el paciente individual y su familia, pero también las asociaciones de pacientes, como bien mencionaba Félix en su charla y que nosotros hacemos activamente en el contexto de nuestra asistencia diaria. Pero quizás el ejemplo más importante de lo que en la etapa que a mí me ha tocado vivir y el honor que tengo de ser el jefe del servicio de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el ejemplo más importante de humanización pediátrica es este que se anunciaba apenas hace un par de días, que es la adaptación del sistema sanitario a las necesidades del paciente y no al revés. En este caso hemos creado un sistema de atención a los pacientes crónicos y con enfermedades paliativas donde damos a cada niño y su familia lo que necesita según sus circunstancias de una forma totalmente individualizada, estructurada y formalizada. Y eso creemos que es la verdadera humanización del sistema. Por tanto, en un proceso de humanización en pediatría, el SERGAS, la parte asistencial, es una parte esencial, pero no es la única. Interviene en la investigación, la educación, interviene también la colaboración y los aportes de las instituciones público-privadas. Y eso es lo que nos permite acometer no solo la reforma o la humanización desde un punto de vista filosófico, sino también desde un punto de vista de recursos y de una forma estructural. Para ello, hemos creado también una obra social que nos ayuda a canalizar estas colaboraciones externas y que nos permite poner en marcha muchos de los proyectos que les he comentado. Por tanto, y aunque esto es algo pretencioso, podríamos decir que el clínico es un hospital de película. Yo lo pienso y no en vano tengo que estar orgulloso de mi hospital y de mi servicio, pero en alguna manera es hacia donde debemos caminar. Y esta es mi última diapositiva, porque realmente de todo lo que les he contado, de todo lo que les he podido decir, al final todo se resume, la clave fundamental es el equipo, es las personas. Y es precisamente el equipo del servicio de pediatría, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, investigadores, bioinformáticos. Tenemos un equipo multidisciplinar en el que además están imbricadas 40 personas en áreas de investigación, en todos los diferentes aspectos de la investigación, pero que todos comulgan con esta idea común de hacer una asistencia integral y cuidando todas las esferas del niño y de su familia. Y esto es lo que les quería contar, que si no resuelve o no aporta mucho más de lo que ya ha comentado
Félix en su exposición sí da una visión práctica, real, de lo que estamos haciendo en un servicio concreto, en este caso en el servicio de pediatría del Hospital Clínico de Santiago. Muchas gracias.